Buenas tardes, bendiciones, iglesia, ¿cómo están? Qué alegría poderlos ver nuevamente. Sabemos que el Señor tiene una palabra de bendición. Hoy estamos comenzando una nueva serie que va a durar como 3-4 semanas más o menos, que se llama El fruto del Espíritu Santo. Pero qué tal si ustedes me ayudan a darle un aplauso a todos los que están conectados en línea, si les damos una bienvenida muy especial a todos los que a través de YouTube van a ver también este mensaje, y a ustedes que están ahí, quédense hasta el final porque sé que esta palabra va a edificar y a bendecir poderosamente sus vidas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hoy, lucha interna. Comenzamos esta serie del fruto del Espíritu Santo y vamos a hablar de cómo nosotros tenemos una lucha ahí en nuestro interior. Todos de una u otra manera tenemos una lucha con nuestros pensamientos, tenemos una lucha con las debilidades, con las fortalezas, y que hicieron, está comprobado que nosotros tenemos más o menos 60,000 pensamientos al día. Más o menos cada 7 segundos nosotros tenemos pensamientos, y no es algo que controlamos, es algo que simplemente pasa. Pero ¿saben qué es lo curioso? Que la mayoría de esos pensamientos, un 80% de esos pensamientos son negativos. Imagínese eso. ¿Y cuál es la evidencia de esos pensamientos? Pues lo que hablamos. La mayoría de las personas se queja del clima, se queja de la familia, se queja de la casa. Nos cuesta ser agradecidos. ¿Y cómo nos damos cuenta entonces de lo que estamos pensando? Pues porque de lo que pensamos es lo que hablamos. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. También dice la palabra de Dios en Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque del corazón es que emana la vida, que del corazón salen las buenas cosas, pero también salen otras cosas que no nos gustan tanto. Pero ¿saben qué pasa con esas palabras, o qué pasa con esos pensamientos que expresamos con nuestra boca? Pues número uno, deterioran las relaciones, porque si usted está casado con un pesimista, eso es terrible. Una persona que se queja por todo, que porque si el café está muy clarito, que eso parece un agua de calcetín, que si está muy oscuro, que eso le dio una griera horrible. Entonces uno dice, ay, pero usted sí se queja, ¿cierto? Y las relaciones se van deteriorando. ¿Por qué? Por esas expresiones negativas que van saliendo constantemente de nosotros. Pero también se pierden oportunidades, porque digamos usted va a ir a un trabajo, una entrevista, pero dice, no, eso seguro a mí no me contrata. No, estoy segura que… O llega a la entrevista y dice, no, pero mire, estas viejas están bien arregladas. No, eso seguro, no, mejor dicho, empaque y vámonos. Y se va, ni siquiera entra a la entrevista. Yo no sé, pero casos se han visto, ¿cierto? Entonces se pierden oportunidades. ¿Por qué? Por esa lucha que tenemos allá adentro. No emprendemos por miedo al fracaso. Tenemos allá adentro, hay una señora que escucho por ahí y dice que es como si tuviéramos un terrorista adentro, un ISIS. Porque y si fracaso, y si me sale mal, y si llego y no sé qué, y si no me miran, y si me miran, y estamos con esa pelea mental allá adentro. Entonces se pierden oportunidades, pero también tiene graves efectos en la salud. ¿Por qué? Porque cuando estamos negativos, cuando estamos todo el tiempo pensando que nos va a ir mal, esos pensamientos generan en nosotros un estrés, generan cortisol y nos vamos enfermando. Nos da acidez estomacal, dolor de cabeza, el cuerpo grita lo que no decimos con palabras. Entonces se comienza a manifestar lo que hay en nuestro interior, y es que lo que pensamos nosotros pues lo actuamos, y ese es el fruto, es la evidencia de lo que está allá adentro. ¿Sabían ustedes que la palabra de Dios en Gálatas capítulo 5, entre los versículos 16 al 26, nos describe esa guerra interior? El versículo 16 dice que tenemos una guerra donde queremos hacer lo bueno, pero hacemos otra cosa. Mire cómo dice la versión lenguaje actual, que ahí la tenemos lista en pantalla. Por eso les digo, obedezcan al Espíritu de Dios y no desearán hacer lo malo, porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje, pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer a la ley. Todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. No son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería
y odian a los demás. Se pelean los unos con los otros, son celosos, discuten y causan divisiones. Son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya les he dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. En cambio, el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres, vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes, amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos. Los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos hacerlo en todo. No seamos orgullosos, ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Me gustó mucho cómo esta versión lo describe, porque en la versión Reina Valera, que es la versión que más comúnmente usamos, llega un punto en el versículo 22 donde usa una palabra que es una palabra indicadora, ¿cierto? Viene diciendo qué es cuando estamos haciendo el fruto de la carne y qué es cuando estamos en el Espíritu. Entonces nos describe todo entre el versículo 18 y 19, pero cuando llega justamente al versículo 22 dice más. Y esa palabra más es una palabra que contrasta. En esta versión lo que dice es en cambio, ¿cierto? Esto es lo de la carne, pero en cambio manifiesta son las obras del Espíritu: amor, gozo, paz, y nos enumera cuál es el fruto del Espíritu en 9 cualidades. Pero vamos a ver aquí como una demostración más gráfica de esa lucha que nosotros tenemos interna. Vamos a pedirle aquí unos actores profesionales de Hollywood que nos ayuden. Podemos ver entonces cómo tenemos esa lucha interna, ¿cierto? Cómo el fruto de la carne nos atrae, ¿cierto? Él tenía ahí en su silla la tentación de sentarse en las enemistades, en los pleitos, en las borracheras, porque en esta lista que acabamos de ver, uno puede decir, no, pero es que de verdad que yo no le hago daño a nadie, yo no mato, yo no le robo, yo no deseo la mujer del prójimo. Pero uno a veces es por ahí un poquito envidioso, o uno por ahí anda un poquito de celoso. Ahorita ya les decía en el otro servicio que a veces el esposo se demora un poquito y le dice a uno, no, es que es una junta del trabajo, y uno dice, junta del trabajo, eso es que están por allá en Hooters, eso es que están por allá de esas filisteas incircuncisas, viendo ojos
Ojos Locos, porque hay una taquería que se llama así, Ojos Locos, y resulta que nada, el esposo estaba en la librería cristiana comprando unos devocionales, y entonces la mente a uno le vuela, ¿cierto? ¿Cómo se van a manifestar los frutos del Espíritu en nosotros? Ahí es donde se va a evidenciar si estamos en la carne o estamos en el Espíritu. ¿Se acuerdan ustedes esa caricatura, o en casi todas las caricaturas cuando éramos niños? ¿Cierto? Hace tanto que eran los dos muñequitos, y entonces aquí estaba el angelito y aquí un demonio, y entonces el angelito le decía, ay no se coma esa hamburguesa, eso le va a caer mal, y el demonio le decía, ay, ¿qué importa? Eso mañana va al gimnasio, se toma un té verde y se quema toda esa grasa, eso no pasa nada, ¿cierto? Es esa lucha que nosotros tenemos, esa dualidad, donde pelea la carne con el Espíritu. Y saben una cosa, la cruz es la puerta para vivir guiados por el Espíritu Santo, pero en cambio el yo puedo es la puerta para vivir gobernados por la carne. O sea, cuando yo llevo mi vida a la cruz y digo, esto yo no lo voy a lograr en mis fuerzas, esto lo tengo que rendir a Jesús, estos celos, esta envidia, esta gritería, este enojo, se lo tengo que entregar a Jesús y tengo que reconocerlo. Entonces cuando voy a la cruz pasa lo que nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 16, nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne, porque dice la palabra, porque el deseo del Espíritu es contra la carne y el de la carne contra el Espíritu, y los dos se oponen, y entonces ocurre una lucha interna, esa pelea que está allá adentro, que usted quiere venir a la iglesia, usted le quiere servir a Dios, pero por dentro dice, no, más buena la rumba, o sea, ¿qué malo tiene una cervecita? Pero es que detrás de una cervecita usted dice, no, es que eso es súper bueno para los riñones, es más, está comprobado que la cerveza, esa cebada, deshace los cálculos, porque yo tuve en el pasado. Entonces uno se comienza a hacer un lavado cerebral y comienza a pelear allá adentro, y va cediendo de a poquito. Y poco a poco nos damos cuenta que entonces ya no estamos viviendo la vida del Espíritu, sino la vida de la carne. Porque por eso la palabra dice, y manifiestas son las obras de la carne: enemistades, pleitos, ira, contienda, disensiones, borracheras, fiestas. Entonces, pero ¿qué de malo tiene esa parrandita si es ahí en familia? ¿Eso qué tiene de malo? Pero es que usted no sabe si su hijo de 10, 12 años que lo está viendo usted con una cervecita nomás, él va a tener el de tomarse solo una. Tal vez su hijo se va a volver un alcohólico, porque casos se han visto. O sea, se los digo porque mi esposo y yo en consejería hemos atendido muchos casos como ese, donde el papá decía, pero es que una cervecita no tiene de malo. A ver, muéstrame en la Biblia si hasta Jesús convirtió el agua en vino. Y uno dice, pues sí, tiene razón, pues tómesela. Pero resulta que ese hijo de 12 años vio el six pack en la nevera y él no se pudo contener con una ni con dos, sino que se tomó las 6. Y por ahí se fue la cosa. Entonces, por eso la palabra nos comienza a hablar de esos enemigos. Tenemos varios enemigos y el primero de ellos es el mundo. ¿Y saben qué dice la Biblia del mundo? Que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vámonos para Efesios capítulo 6 y versículo 12. Que lo van a tener aquí ustedes proyectado. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, la lucha que nosotros tenemos es con mucho de lo que está allá afuera. Otra versión dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo de tinieblas. O sea, no es normal que un niño de 12 años ya esté viendo pornografía. No es normal que en una elementary le estén ofreciendo a nuestro hijo un cigarrillo electrónico con la excusa de que simplemente es nicotina. Hay un mundo de tinieblas y no podemos desconocerlo. Así como tú puedes ver y sentir la presencia de Dios, también hay una oposición. También tú puedes saber que hay un enemigo que está allá afuera tratando de devorar, y justamente ese es el segundo enemigo del que les voy a hablar, que se encuentra en Primera de Pedro capítulo 5 versículos del 8 al 9, y dice la palabra de Dios en la versión lenguaje actual: estén siempre atentos y listos para lo que venga, pues su enemigo el diablo anda buscando a quien destruir,
Hasta parece un león hambriento. Resistan los ataques del diablo, confíen siempre en Dios y nunca duden de Él. Ya saben que en todo el mundo otros seguidores de Cristo están sufriendo lo mismo que ustedes. La versión Reina Valera dice diferente. Estén siempre alerta, porque su adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esta versión dice, parece un león con hambre. Él no es un león, es un gatito que viene y nos asusta, pero él se hace ver como un león. Pero ¿saben quién es el león? El león es Jesucristo, el león de la tribu de Judá que venció con poder, y él es el que ruge. Satanás viene y es un gatico por allá, miau, miau, pero usted lo ve gigante, usted ve esa tentación y se le hace tan buena, se le hace tan fácil, porque para que sea tentación tiene que ser algo bueno. A usted no le va a llamar la atención por ahí cualquier pedazo de pan duro, viejo, tieso. A usted le llama la atención un pan de bonito caliente que se ve que está relleno de queso. A usted no le llama la atención por ahí cualquier pan. Usted dice, no, esa rosca no tiene nada por dentro. Pero esas que venden allá en el Colombiano, rellenas de arequipe, eso sí le da a uno tentación. Y así es el enemigo. Él te va a tentar con algo que se ve muy bueno, que se ve grande, y tú dices, me está llamando, ¿y qué hago? Y empieza esa lucha en la mente, porque es desde adentro donde comienza todo. Y nadie cae, caí. Es que la muchacha cayó en pecado y está en embarazo. No, eso no pasa de un día para otro. La tentación comienza de a poquito. Usted mira ese mensaje y dice, me escribió. ¿Será que lo bloqueó? No, pues ¿para qué lo va a bloquear? Pues no, también mala educación uno, ¿cierto? Tan mal educado, dejémoslo. Y al otro día, me dio me gusta. No, yo voy a publicar otra fotico, ¿cierto? Y así se va yendo la cosa. Y cuando menos piensa, está involucrado en una relación infiel. Ustedes han escuchado del sexting, no es texting, que es una de las formas de ser infiel. Porque empieza con mensajes de texto, empieza con coquetear, empieza con, me gustó esa foto. No, bloquéelo de una, no le dé lugar al diablo, porque ese es el que anda como un león rugiente. Pero el verdadero león es el león de la tribu de Judá, que nos ayuda a ser fieles, que nos ayuda a vencer. Porque Gálatas dice que el fruto de la carne es infidelidad en el matrimonio. Son relaciones fuera del matrimonio. Pero en esa misma lista también está para nosotras mamitas los gritos. Porque nosotras somos muy buenas. ¿Por qué no tendió la cama? Porque esto es, Andrea, casos de la vida real, ¿cierto? Eso sube uno y Dios mío, le da a uno, se le salen las obras de la carne, porque es que eso, botellas tiradas, calzoncillos, pero eso es de todo por todo lado. Yo no sé dónde están mis hijos, pero bueno. Y se le sale a uno lo que no quiere uno que se le salga, ¿cierto? Y uno quiere calmar, uno quiere como decir, yo quiero vivir el fruto del Espíritu, pero termina hablando y termina diciendo cosas que son de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, más el fruto del Espíritu tiene paciencia, tiene benignidad, tiene bondad. Pues que con gritar y con echar cantaleta, mejor lo recojo y ya, ¿cierto? Bajo esa ropa y la meto a la lavadora. ¿Qué saqué con enojarme y con dañar todo el ambiente de la casa? Cosas tan sencillas. ¿Y por qué les digo esto? Porque es que la palabra es vida real, es todo lo que hacemos hoy. Cuando usted sale de aquí del parqueo y una hermanita de la iglesia se atraviesa y no pone, dice, señora, usted no sabe que eso tiene direccionales. O sea, que se pone luz a la derecha y a la izquierda, y que en un parqueo uno no sale a 30. Que es a 10, o sea, que a esa velocidad se puede llevar un niño. ¿Qué le pasa a esta señora? Si acaba de salir de la iglesia y usted luego se acuerda, no, paciencia, Andrea, ¿cierto? Tranquila. O los hermanos de allí del lado, que esos salen como pitados y uno dice, solo se ve como el humo, ¿cierto? Y uno como que ya se le empieza a salir a uno la vieja naturaleza, la vieja Andrea. Y comienza uno a mostrar por lo que uno habla el fruto de lo que hay en su corazón. Y es que el tercer enemigo somos justamente nosotros mismos. Con quien más nosotros hablamos es con nosotros mismos. Y entonces la palabra de Dios dice ahí en Gálatas, y justamente el versículo 16, Gálatas 6:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y los dos se oponen entre sí y hay una pelea allá adentro.
Una pelea que tenemos constantemente. ¿Para qué? Para que no hagas lo que tú quieres hacer. Tú quieres buscar de Dios, tú quieres ser fiel, tú quieres ser íntegro, tú quieres quedarte callado y me muerdo la lengua, pero es que y yo estoy escrito, coge el celular y cuando ya le van a enviar, ay no, mejor no. El Espíritu Santo viene y le dice, no, no mande ese mensaje. Eso es un fruto de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne. Pero ¿cómo vencemos la carne? ¿Será que podemos reprender la carne? Y decir, Andrea, te reprendo en el nombre de Jesús, te callas. Pues saben una cosa, eso tiene que ver con 3 cosas que nosotros somos y que tenemos. Lo primero es el temperamento, y el temperamento se refiere a características innatas. Usted es extrovertido o es introvertido, punto. Usted es el que le gusta hacer chistes, es el alegre o es calladito, y eso no significa que sea bueno o malo, tiene que ver con su temperamento, aún desde el vientre. O sea, hay bebecitos que no, eso es una paz, ni se siente el niño y uno es como bebé, come uno hasta chocolatinas, unas Snickers, a ver si el bebé como que reacciona, pero está vivo, ahí está el nené adentro de la barriguita. Hay otros que eso parece un partido de fútbol, no, eso parece la Copa Libertadores de América, parece el Medellín como siempre ahí perdiendo, pero bueno, y eso es una revoltura allá adentro. Ustedes no se imaginan cuántos le van a las Chivas de Guadalajara pues para no ser así como tan colombiana la cosa, ¿cierto? Y eso parece allá adentro una algarabía. El bebecito no se está, como que desde el vientre se ve la personalidad, y luego nace el niño, y yo no les voy a decir cuál de los 2 de los míos, pero uno de ellos, desde bebé, uno era como a mimarlo, a jugar, y es como, ay ya, mucho, bebé. Yo me acostaba y me lo ponía aquí así como en las piernas, y él se tiraba como, ay ya, déjeme nomás. O sea, yo, pero este niño, ¿qué le pasa? Así, le quiero dar cariño, es como, ay no, ya, mucho. Ese no es mi lenguaje del amor, así de sencillo. Cada personalidad es distinta, y ese es el temperamento. Tú no puedes reprender el temperamento como, uy, reprendo a esta Andrea que habla tanto, que se quede callada, la reprendo. Claro, puedo mejorar, porque la Biblia dice que tenemos que se va formando en nosotros el carácter de Cristo. Pero pues mi amor, usted me escogió así, ya le tocó aguantarse, mi amor, porque lo segundo que nosotros tenemos es el carácter, y esas sí son cualidades y valores que nosotros vamos adquiriendo. O sea, mi carácter se forma como a mí me criaron, como era mi mamá, como era mi papá, ¿cierto? Como esa mamá que le daba el primer lugar al esposo, que era una mamá muy de la casa. Esa hija se va formando así, porque ¿a quién se parecen los hijos? A los papás. Como que todo un entorno y todo ese ambiente alrededor van formando lo que es nuestro carácter. Dónde usted vivió, en qué país usted vivió, cómo es la gente de ese país donde usted era, de su pueblo, de esa aldea, allá en su rancho, no sé cómo eran allá, pero todo eso va formando nuestro carácter. Hay una identidad que a veces es una identidad nacional. Por ejemplo, en mi país hay una ciudad, una región donde las mujeres de ahí son bravas y son regañonas y son mandonas. No es Medellín, no. Pero hay una región, aprovechemos que no hay nadie aquí de allá de Santander, ninguna santanderiana. Oiga, ¡ay, lucecita! Dicen que son bravas, pero eso es antes de venir a Cristo. Y entonces el carácter, ¿quién se lo iba a imaginar? Una vez un pastor empezó a decir, ni que usted fuera mocho para que no alabe a Dios, levante sus manos. Y por allá un hermano, ay, salió así. Yo, ay, Dios mío. Y eso me pasó ya a mí aquí con la hermana Luz. Sí había una santanderiana. Y entonces el carácter se va formando. El carácter se va formando con todo ese ambiente que tenemos alrededor. Y eso es muy difícil de reprenderlo, pero sí se puede moldear, porque la Biblia dice que tengamos el carácter de Cristo. ¿Y cómo era Cristo? Era humilde, era sin mancha, era sin pecado, que fue como tú y como yo, que tuvo las mismas tentaciones, las mismas debilidades, pero que no cayó en ninguna de ellas. Esta semana yo estaba estudiando en Lucas 22 cómo Jesús, cuando fue a Getsemaní, aún dice que tuvo una condición que hace que las personas, cuando tienen mucho estrés, suden hasta gotas de sangre. Imagínate eso. Y a Jesús le pasó. Síganme, porque en mi canal hice un video de eso. Y en ese canal, imagínense que yo tengo hasta tips de cómo abrir un coco. Yo soy cocóloga, imagínense, 6 semestres en la San Marino de cocología. El coco tiene su ciencia para abrirlo. Y ahorita les voy a hablar de todos estos frutos que trajimos hoy aquí, porque tienen un sentido. Esos no están ahí solamente de adorno.
Entonces, ¿cómo se forma el carácter? Se forma con nuestro entorno, con esos valores, pero la personalidad, entonces es una combinación única de características y comportamientos. Entonces, ¿cómo alineamos todo eso para dar el fruto del Espíritu Santo? ¿Cómo se manifiesta que estamos viviendo la vida del Espíritu? Bueno, ya saben ustedes de mi curso de cocología, síganme para más consejos porque ahí publiqué cómo abrir un coco, y es de verdad. En el ayuno de Daniel el coco era buenísimo, entonces yo les conté cómo se abre. Pero cuando usted viene y mira el coco, y usted de que le ve aquí los 3 huequitos y eso tiene como moho, el coco está malo, no lo compre. Pero si el coco se ve negrito, está bueno. Entonces uno viene y le abre. Yo hasta tengo un callo aquí de abrir coco, o sea, me gusta muchísimo. Y resulta que entonces uno le abre el huequito y lo primero que uno hace es tomarse el agua, porque no se puede desperdiciar nada. Entonces yo me tomo el agua y a veces uno en el primer sorbito, o sea, eso está vinagre, eso tiene, sabía podrido, bote ese coco. No sirve para nada. Pero cuando el agua está así dulcecita, rica, el coco está lo más de bueno. ¿Cómo se reconoce un árbol? Se reconoce por los frutos. Un árbol o esos árboles que dan banano, pues usted no va a ir y no le va a salir una manzana. O no va a ir, como decimos en Medellín, al palo de mango, por un mango así bien, que este está como mayugadito. Ese es el favorito de mi hijo y no sé por qué no se lo comió estos días. Pero usted no va a ir al palo de mango y va a decir, ay, Dios mío, me cayó un coco. No, pues lo mata, o sea, esto da durísimo. O usted mecer una palmera para comerse el coco y que le caiga un aguacate. O sea, no sea aguacate, definitivamente, así dicen en Colombia, no sea aguacate, hermano. ¿Saben una cosa? ¿Cómo se manifiesta que estamos viviendo la vida del Espíritu? Pues por 9 cosas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Un amor que no es un amor como el de Hollywood, no es ese amor que es el amor que se estudia en la Biblia, que es un amor eros, que es un amor de atracción fatal, que se va después, la atracción pasa rápidamente, pero es un amor de decisión. Yo decidí amarte a pesar de todo lo bueno y a pesar de todo lo malo. Es un amor que decide amar no solamente al que es fácil de amar, porque amar a esa persona que es cariñosa, que es buena gente, esa persona que siempre está ahí para uno es muy fácil. Pero amar a ese vecino que deja la caneca de basura ahí estorbando y uno va manejando en reversa y y a la caneca esa no le pasa nada, pero al carro de uno sí. Y entonces uno es como que este vecinito, ¿por qué siempre me deja ahí la caneca de la basura? Entonces hay cosas que se van a evidenciar en nuestro día a día. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque es del día a día. Esto aquí suena muy bonito. Uno se llena de Dios, uno se va lleno de fe y uno dice, sí, yo vivo el fruto del Espíritu. ¿Qué cuento del fruto de la carne? Yo vivo con el Espíritu, pero al otro día vamos a tener situaciones difíciles y se va a evidenciar si yo estoy verdaderamente en la carne o en el Espíritu. Así que en mi caso, si ustedes quisieran saberlo, pues tendrían que preguntarle a mi esposo. Así de sencillo, porque es tan fácil. Aquí todos damos amor, gozo, qué alegría, aleluya. Pero en la casa ya es distinto, ¿cierto? ¿Cuál aleluya? Es que yo acabo de barrer y trapear, ¿y por qué me dejan huella? Y entonces el fruto del Espíritu, como les decía, ya no es la paloma del Espíritu, sino un gallinazo. Y entonces uno ya empieza, ya uno no habla tan bonito, porque uno ya empieza ya en la iglesia, hermanita, Dios me la bendiga, en la casa estos muchachitos que... Y se le sale a uno la vieja Andrea. Y ya no es la paloma del Espíritu, sino el gallinazo ese de por allá, de no sé ni de dónde. Entonces ese amor se hace evidente en nuestras vidas, ese gozo que no es solamente decir, ay sí, yo ando contando chistes y qué alegría. El gozo de Dios es la fortaleza que a pesar de que todo alrededor se ve gris, se ve oscuro, tú todavía estás sabiendo que la palabra de Dios te recuerda que el gozo del Señor es tu fortaleza. Y cuando hablamos de paz, la paz no nos va a hacer a nosotros inmunes a las tormentas. La paz, este fruto de paz es que a pesar de la tormenta yo estoy tranquilo. La paz es la que viene en medio de esa situación difícil, que es la paz de Dios. Entonces ahí entendemos que la paz es necesaria, que el fruto del Espíritu se evidencia es en el momento de la prueba y que la prueba es necesaria. Así como un árbol en lo natural hay que podarlo para que dé fruto. Yo tenía un rosal en la otra casa donde vivíamos antes y había un hermano lo más de querido. Yo no sé por qué él siempre cargaba una tijera en el carro y él llegaba y directico a podarme el rosal y me lo dejaba así ñoquito. Y yo, la primera vez yo estaba como,
¿En serio? Me llevó todo y decía, no, es que eso hay que podarlo. Pues dicho y hecho, en menos de 2 meses eso estaba florecido completamente. Y volvía, y otra vez con la tijera, como a los 6 meses, y yo, ay, mi rosalito. Pero tenía que podarlo para que diera fruto. La poda es necesaria en nuestra vida y la poda tiene que ver con esos momentos difíciles que nosotros vivimos. La poda tiene que ver con morir al yo, con morir a ese fruto de la carne. Yo les contaba ahorita que cuando mi hijo mayor estaba bebé, él no toleraba la lactosa y yo no sabía. Y entonces eso lloraba y lloraba el primer mes y yo, claro, yo así, toda paciente, yo lo cogía, lo cargaba, yo ya, mi amor, la paz de Dios, papito, y seguía yo, mi amor, pero es que usted está limpio, le cambié el pañal, usted ya comió, le salieron los gasecitos por todo lado, o sea, usted está bien, mi amor, y seguía, no, eso, ña, y yo, Dios mío, que ya, que se calme, bebé, y lo tiraba en la cuna. Y me miraba a mi esposo, pero pasito, o sea, rebotaba, pero poquito. Y entonces me miraba a mi esposo y me decía, gorda, ¿y a dónde se fue la paz de Dios? Y yo, ay, verdad. Y volvía y cogía al bebé, la paz de, no, y eso así toda la noche, era terrible. Yo no sé cuántas mamás tuvieron hijos con ese problema de la lactosa, pero claro, ya al mes que me enteré, pobre bebé, era que tenía gasecitos, le dolía su barriguita. Pero el fruto del Espíritu se da es ahí. Amor, gozo, paz, paciencia. O sea, la paciencia, cuando usted pide paciencia va a tener prueba. Porque les voy a decir una cosa, el maestro, cuando usted está en el examen, el maestro está en silencio. O sea, cuando le está dando la lección, él lo está instruyendo. Pero cuando viene el momento de poner a prueba el conocimiento, él no le dice nada, él está en silencio. Entonces, cuando usted está pasando por ese momento difícil, es que necesita evidenciar el fruto del Espíritu Santo en todo y con todos. Ahí es donde se refleja lo que verdaderamente hay en nosotros. En ese fruto de amor, de gozo, de paz, de esa paz que no te hace inmune a la tormenta, pero que te da un gozo y una manifestación sobrenatural cuando estás en ella. Te da benignidad, te da bondad, te da mansedumbre, templanza. Tiene que ver con gobernarnos a nosotros mismos, con dominio propio. Y hay gente que no tiene dominio propio, sino demonio propio. Un demonio que se le sale y uno dice, pero aquí ¿qué está pasando? Y quien no es capaz de liderarse a sí mismo, ¿cómo va a liderar a otros? Si yo no puedo gobernar en mis propias debilidades, ¿cómo yo puedo liderar a mi pareja? ¿Cómo yo puedo ayudar a mis hijos? Y por eso es tan importante, esta palabra es viva, esta palabra es real para nosotros hoy, es trascendente, porque así como Pablo le estaba hablando a la iglesia de los Gálatas y les decía, hermanos, desde el versículo 1 de este capítulo les dice, estén firmes, sean imitadores como hijos amados de Dios. Y ahí en Gálatas les recuerda una y otra vez y les dice, estén firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Hay una libertad para dar fruto, pero les dice, no estén sujetos al yugo de esclavitud. Y cuando llega ese versículo 16 que les dice, anden en el Espíritu, no satisfagan los deseos de la carne. Tú no le puedes preguntar a los demás, ¿será que yo sí estoy en el Espíritu? Tú lo sabes en el corazón. Tú sabes cómo están siendo tus reacciones. Y todos luchamos, es un proceso donde el Señor nos tiene que podar y decir, hijita, esto no me gusta, hijo, mire, esto no me gusta. Y hasta que pasemos la lección vamos a ser procesados. Yo les contaba esta mañana, yo soy hija de pastores, yo nací en una familia cristiana, o sea, 45 años. Es más, a mí no me daban tetero, a mí me daban Santa Cena. El tetero era jugo de vino, era uva, jugo de uva, porque me criaron en la iglesia. O sea, yo me crié en las bancas, yo ahí dormía, ahí amanecía, eso era vigilia, era ayuno. Pero déjenme decirles que con todo y eso yo necesitaba mi proceso con Dios. Lo necesito todos los días de mi vida. Ninguno de nosotros puede alzar la mano y decir, no, yo no soy, yo doy los 9, ese fruto que se ve en gozo, en paz, en paciencia, yo ya lo tengo. Es un proceso cada día con Dios. Por eso necesitamos venir a su presencia. Por eso necesitamos examinarnos y decir, ¿qué tipo de fruto soy yo? ¿Qué agua sale de mí en ese momento difícil? Porque aquí todo se escucha muy lindo. Aquí me pisa la hermana y, ay, tranquila, no te preocupes, mi hermana, en la casa estos peladitos, ¿por qué no ponen cuidado? Es que no mira, ¿o qué? Los que se ríen les ha pasado.
El fruto se manifiesta en nuestro día a día. Y eso puede parecer un ejemplo sencillo, pero estamos hablando de cuando tú tienes que hacer un negocio. Estamos hablando de cuando tú tienes que pagar tus impuestos. Estamos hablando de cuando tú estás en la calle y uy, esa hermana no la mire. Ya la primera mirada pues, está bien, pero la segunda ya usted se queda reparando. Entonces ya no voltea a mirar más. Porque había un hermano que miraban, esos que salían en la revista y mira, decía, es que diablo cochino, así te quería ver. Y se quedaba ahí mirando. No se vale. Ahí es donde está el fruto. Ahí es donde se evidencia lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y es desde adentro donde Dios quiere trabajar con nosotros. Que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuándo? En el momento de la prueba. ¿Cuándo? En el día a día, nuestras circunstancias. Ahí es donde nosotros somos probados y va a salir de nosotros lo que verdaderamente ha sido trabajado por el Espíritu. Nada de esto es obra de nosotros, es obra de Dios en nosotros. Pablo decía, Cristo en mí, esperanza de gloria. Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Por eso comencé con esa frase diciéndoles que cuando vamos a la cruz es la puerta para dar fruto. Pero cuando yo pienso, yo puedo, yo lo voy a lograr, pues terminamos en la silla pegados, anclados. Lo que le pasó a Juan Pablo. Para ser libre tuvo que venir el Espíritu Santo a su vida con los frutos de amor, de gozo, de paciencia. ¿Para qué? Para que los celos se pudieran ir de su vida, para que la infidelidad, la envidia, todo eso que está en nosotros, porque todos lo tenemos. El problema no es sentirla. El problema es si la dejamos. Ahí en Colombia había un comercial que decía, envidia es mejor despertarla que sentirla, y la mujer tiraba hacia el cabello. Pero el problema de la envidia no es eso, no es ni despertarla ni sentirla. El problema es dejar que se quede en nuestro corazón. Hoy necesitamos dejar que el Espíritu Santo haga su obra perfecta en cada uno de nosotros. Pablo decía que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca en nosotros. Decirle, Señor, más de ti y menos de mí. Todos los días de mi vida, que yo pueda dar ese verdadero fruto en todo lo que yo soy, en todo lo que nosotros hacemos. Tenemos enemigos que vencer, pero en Cristo somos más que vencedores. Tu temperamento es así. No, es que ese es mi carácter, así soy yo. No, todavía puedes cambiar. Si Jesús pudo levantar un muerto, dice la palabra en Romanos 8, que si el poder que levantó de los muertos a Jesús vive en nosotros, también nos vivificará por completo. Y si Él levantó de los muertos a Jesús, también puede sanar tu temperamento, también puede sanar esas áreas débiles, esas heridas que vienen desde tu pasado, desde tu niñez, que no te dejan dar un fruto digno de arrepentimiento. Porque es el Espíritu el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. La manifestación de los dones en nosotros hablan de quién es Dios en nuestra vida, pero los frutos hablan de quiénes somos nosotros en Dios. Tú necesitas los dones del Espíritu Santo, hablar en lenguas, echar fuera demonios, orar por los enfermos y que ellos se sanen. Eso es importante, pero eso muestra el poder de Dios en la vida de una persona. En cambio, el fruto, cuando tú comienzas a fructificar, lo que se está hablando es de la obra de Dios en mi vida, es quién es Dios en mí. Como Él está en mí, es una esperanza de que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora yo puedo decir que el que comenzó la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es un proceso, es un caminar. Tú has venido a la fe, has recibido salvación, pero necesitas ser justificado, ser santificado todos los días. Y nuestra fe, ¿sabe cómo es santificada? En medio del fuego, así como el oro. Para salir brillante, una joya perfecta necesita ser probada. Tal vez hoy tú estás siendo probado para que puedas dar un fruto, para que se pueda ver así, algo perfecto, algo bonito, algo deseable. A veces cuando uno va al supermercado, y sobre todo acá, no sé si han visto que las manzanas brillan. Yo recuerdo cuando mi mami vino la primera vez y me decía, uy, esa fruta tan perfecta. Yo, mamá, eso es una cera que le echan, eso es un brillo, y eso se ven perfectas las manzanas. Lo que hay por dentro, por el fruto, se conoce el árbol. Hay frutos que son manipulados artificialmente, modificados genéticamente. ¿Han visto ustedes las uvas que no tienen semilla? Y uno dice, ay, qué susto comerse uno eso. Yo no sé ustedes, a mí me da susto. Yo soy toda conspirativa. ¿Cómo que eso no tiene semilla? O esas naranjas que tienen como un ombliguito, eso es hecho.
eso es genéticamente modificado. ¿Qué fruto estamos dando nosotros? Un fruto de mentiritas, un fruto que, ay, eso brilla tan bonito, pero cuando uno lo abre, ¿qué tiene por dentro? Ay, ese coco se ve lo más de bueno, y cuando uno va y lo parte, no, eso es gato por liebre. O ese aguacate, ¿saben una técnica para saber que el aguacate está bueno? Si aquí está blandito, pero no le hagan muy duro, que hay gente que va y mayuga todos los aguacates. No, qué mal testimonio eso, de verdad. O sea, en todo hay que dar fruto. O los deja caer y ahí lo deja tirado. No, ya cómprelo. ¿Saben una cosa? El Señor quiere trabajar con nosotros en todas las áreas integralmente. Y cuando este mes que vamos a estar hablando del fruto del Espíritu, vamos a irlo desglosando. El jueves vamos a hablar de amor, de gozo, luego vamos a hablar de paz, de paciencia, y vamos a ver cómo el Señor nos ayuda a dar fruto, porque este 2024 Dios nos dijo que era el año del fruto y del buen fruto. Y eso tiene que ver con nosotros. Cuando yo me multiplique, dice la Biblia que cada árbol se reproduce según su género. El árbol de manzana da manzanas, el de guayaba da guayabas. Tú vas a comenzar a dar fruto de otras personas que como tú quieran buscar a Dios, porque en el trabajo te van a decir: ay, señor Juan, ¿a usted qué le pasó que está como tan sonriente, tan próspero? Y van a querer lo mismo que tiene don Carlos, lo mismo que tiene la señora Teresa, lo mismo que tiene Nancy. ¿Por qué? Porque estamos dando frutos. Y nos vamos a multiplicar y vamos a ver a Dios obrar en nuestras vidas. Así que esa lucha interna sí la podemos ganar, porque sabes una cosa, la ganó Jesús. Hace más de 2000 años en la cruz del Calvario Él derrotó al enemigo, y porque Él vive, tú y yo también podemos vivir. Porque Él venció, tú y yo también podemos vencer. Quiero invitarte a que te pongas de pie por un momento, y aún tú que estás ahí conectado viendo esta palabra, que puedas recibir de parte de Dios. Tal vez, si lo deseas, levantar tus manos, y yo oro para que sea el Espíritu Santo el que convenza. Dice la palabra de Dios que Él es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y yo oro, mi Señor, que tú toques vidas, que tú impactes corazones, que esta palabra llegue profundo, que a donde no llegan las palabras humanas, Señor, que ahí llegue la voz de tu Espíritu Santo. Que si hay alguien en este lugar o alguien que está ahí escuchando esta palabra, que nunca haya hecho que tú seas el Señor y Salvador de su vida, que hoy pueda abrir las puertas de su corazón y que hoy pueda decir: Jesús, ven a mi vida. Antes de adorar, de cantar, quiero invitarte, quiero hacer una oración para esas personas que hoy dicen: yo quiero a Jesús en mi vida. El evangelio es sencillo, somos nosotros los que lo complicamos. Y tú no estás aquí porque sí, tú estás aquí porque el evangelio es vida, porque la palabra es más cortante que una espada de 2 filos y hoy llega a tu corazón. Y hoy Jesús está tocando a la puerta de tu vida y te está diciendo: dame, hijo mío, tu corazón y yo te daré la vida eterna. Hoy te dice: yo quiero ser tu Señor y tu Salvador. Ábreme la puerta de tu corazón y yo entraré a tu vida y estaré contigo para siempre. Y si tú hoy quieres ese fruto y quieres entregarle tu vida a Jesús, solamente tienes que confesar con tus labios que Jesús es el Señor, creerlo en tu corazón, pero declararlo con tu boca. Solo repite esta oración conmigo en fe y dile: Jesús, te pido perdón porque me había alejado de ti, pero hoy reconozco que te necesito. Te pido que vengas a mi vida, que vengas a mi corazón, que seas mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en tu libro y que yo pueda vivir el resto de mi vida contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has hecho esta oración, quiero que sepas que en el cielo hay una fiesta, porque la Biblia dice que hay gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente. Pero ahora tú que dices: yo quiero dar fruto, yo conozco a Jesús, yo lo he reconocido en mi vida, Él es mi Señor, Él es mi Salvador, pero tú necesitas más. Tú dices: yo no he sido paciente, yo no he sido amable, yo no he tenido ese fruto en mi vida y hoy lo quiero tener. Levanta tus manos al cielo y di mediante esta canción: Señor, si tan solo te tocó a ti, Señor, yo sé que seré libre. Si tan solo te tocó a ti, Jesús, yo sé que salvación vendrá a mi vida, a mi casa, a mi familia, y que tal vez el problema no se va a resolver, la tormenta ahí va a estar, pero tu paz sobrenatural me ayudará a pasar por en medio de esa tormenta.